oye, ¿cierto que Zelensky habla mejor ruso que ucraniano? Bueno, Y por dos, supuesto, porque... Sí, perdona, dime, perdón. sí, no. Bueno, en el tercer comentario que iba a hacer, además del de no integrar y bombardear, el de Zelensky, que habla mejor ruso que ucraniano, y el tema de hasta dónde pone en riesgo la desintegración de otro, digamos, de otro grupo de oblast más grandes en Ucrania, el hecho de que se replique también el modelo del Donbass, es decir, que Donbass haya sido demasiado importante para Kiev, no solamente para provocar a Rusia, sino para al aplastar la resistencia en el Donbass, que tampoco otros oblast ucranianos de ascendencia rusa pudieran pues no seguir su mismo ejemplo. Bueno, la primera pregunta. La lengua materna de Zelensky es el ruso, como lo es de tantísimos otros ucranianos, sean ucranianos étnicos o no, porque además Zelensky es hebreo, es judío, ¿no? Étnicamente hablando. Entonces, quiere decir que ni siquiera es ucraniano en sentido étnico puro, como pretenden los nacionalistas extremistas. Pero su lengua materna era el ruso. Bueno, sigue siendo el ruso, por supuesto. El ucraniano lo tuvo que aprender después. Eso demuestra un poco el absurdo de, digamos, de toda esta construcción del Estado ucraniano, porque resulta que el propio presidente del país, primero, no habla como lengua materna la lengua, bueno, eso no pasa nada, ¿no? No tiene por qué hablar la lengua, puede tener otra lengua materna, ¿no? Y hablar la lengua del país, pero claro, es que tuvo que aprenderlo y de hecho hay información por ahí circulando que lo demuestra y lo afirma, que Zelensky en sus primeras apariciones hablando en ucraniano, pues realmente lo hablaba mal, le costaba, etcétera. Claro, ahora se supone que lo hablará mejor, pero no era ni siquiera su lengua materna. Y además, en sus declaraciones, en sus intervenciones públicas, no solo ahora, quiero decir, desde hace un año a partir de lo del conflicto bélico, sino ya antes, el gobierno ucraniano en general hacía un absoluto desprecio, ¿no? por la lengua rusa al utilizar solamente el ucraniano a todos los efectos y, por ejemplo, pues en las redes sociales y demás, pues utilizan el inglés, que es un idioma extranjero, por muy internacional que sea, y el ucraniano, ignorando completamente el ruso, que es la lengua de la mitad de la población del propio país. Es decir, esto es una forma de decir, claro, yo no digo que tengan que utilizar, yo qué sé, las 10 o 15 lenguas que a lo mejor se hablan en Ucrania de todos los grupos minoritarios. Esto sería ridículo y absurdo, ¿no? Pero el ruso, que seguramente es la lengua que habla más gente en Ucrania, no sé si más que el ucraniano, porque claro, es que las cifras tampoco sabemos si están manipuladas o no, pero bueno, vamos a suponer que un 60 o 70% por lo menos de la población entiende al ruso y me atrevo a decir que más de la mitad lo habla como lengua habitual. Porque una cosa es decir, yo soy ucraniano étnico, otra cosa es decir, mi lengua materna es el ruso, otra cosa es decir, yo entiendo el ruso, lo sé hablar, y otra cosa es cuál es la lengua habitual que yo utilizo en mi vida normal, con mi familia, o en la calle, o en la escuela, o en fin, en mi vida normal, ¿no? Y yo me atrevo a decir que la lengua mayoritaria en Ucrania sería el ruso. Lo ha sido durante mucho tiempo y, de hecho, hasta no hace tantas décadas en las universidades y en la enseñanza, pues la gente prefería el ruso porque era la lengua en la que mejor se expresaba, la que mejor sabía hablar y la que mejor sabía escribir. Entonces, es un poco para aclarar esta especie como de dicotomía o de dualismo que es casi surrealista, ¿no? Tienes al presidente hablando en nombre de una supuesta nación oprimida en un idioma que no es el suyo, pero es que además su propio idioma materno es el ruso, que es el idioma también de no solo del pueblo al que él considera enemigo y al que se enfrenta, etcétera, sino que es la lengua materna que comparte con muchos de sus conciudadanos, ¿no? En lo que hoy todavía es Ucrania. Y sin embargo hace un desprecio completo de esa lengua. Es decir, una situación un poco, como mínimo, curiosa. Y luego, en cuanto a lo que decías de la réplica del sistema del Donbass y demás, bueno, es que esto es un tema complejo porque lo que ha ocurrido ahí es que, primero, cuando se independiza Ucrania, no había, por así decir, un separatismo, como lo llaman ahora en el Donbass o en otras regiones rusohablantes del sur y del... Bueno, podía haber a lo mejor algunas personas que sí, si se hace una encuesta, un sondeo, saldría esto, ¿no? Siempre hay algún porcentaje. Pero todo parece indicar, por la información de la que yo dispongo, que no había en ese momento y aparte, bueno, pues es decir, se hicieron sondeos
preguntando a la gente si estaba de acuerdo con continuar en el Estado ucraniano, etcétera. Y la mayoría de la gente, incluso en el Donbass y en otras regiones del sur y del este de Ucrania, que son de habla rusa mayoritaria, no estaban a favor de separarse de Ucrania, ni buscaban unirse a Rusia, ni defendían el separatismo, ni nada. Lo que pasa es que fue la política seguida por Kiev, ¿no? Dirigida específicamente contra esas poblaciones, lo que empezó a crear un problema que luego se hizo más grave, y de alguna forma es como un poco una situación una especie de boomerang, ¿no? Porque se volvió también contra el gobierno ucraniano. Entonces, claro, como los otros respondieron, pues reafirmando sus posiciones cada vez con más desafección, con más, por así decirlo, queriendo separarse cada vez más de Kiev y de Ucrania, pues entonces los otros respondían con más violencia y con más virulencia y más represión. Entonces era un poco fue como una escalada interna que al final, pues claro, evidentemente llevó a una situación de guerra civil de la que no se habla, por cierto, en Occidente, y que es lo que explica precisamente que se haya llegado a esta situación. Y, por cierto, el hecho de que Rusia haya intervenido, Rusia podía haber intervenido mucho antes. Es verdad que hay una doctrina que, si no me equivoco, se llama Koganov o Kaganov en Rusia, que consiste en que, bueno, pues el Estado ruso debe defender o tratar de proteger en la medida de lo posible a las minorías rusas que quedaron en las ex repúblicas soviéticas después de la desintegración de la URSS, ¿no? En realidad es una doctrina que lo que justifica es que Rusia, como Estado, pues tenga, por así decir, una manera de poder explicar una posible intervención en otros estados. Quiero decir que eso hay que verlo siempre desde la dinámica de la historia, de la política y de la lucha y la dialéctica entre los estados, entre los poderes, entre las potencias políticas y geopolíticas, ¿no? Si no intervino antes y lo hizo ahora es porque realmente se cruzó una línea roja, se tenía información por parte de Rusia, de los servicios de seguridad y de espionaje rusos, de que ya se sabía desde hace tiempo de que se estaba formando una especie de quinta columna en Ucrania para debilitar a Rusia, para introducir elementos que pudieran crear una especie de cambio, en definitiva, un cambio de gobierno en Rusia y pues intervenir el Estado de un modo u otro, ¿no? Que es lo que siempre ha buscado Occidente y las potencias occidentales. Entonces, Rusia interviene en Ucrania. La principal motivación es por su seguridad nacional, pero esto es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. Rusia es un país que no tiene tampoco fronteras naturales en la mayor parte de su frontera, y la cuestión de la seguridad es un asunto de primerísima importancia en la política exterior y en la diplomacia rusa. Y además es que lo han dicho abiertamente, por activa y por pasiva, en un montón de foros, lleva mucho tiempo. O sea, que, vamos, esto es algo que todo el mundo, todos los que han querido escuchar a Putin y al resto de los, bueno, a la Cancillería rusa en general, pues lo sabe, ¿no? Y entonces, bueno, se ha cruzado esa línea roja y quiere decir que, ahora, es verdad que en el Donbass, que en Ucrania había una guerra civil, que en el Donbass se había matado civiles porque se estaba persiguiendo con una política de limpieza étnica, podemos decir, a esa parte de la población que no encajaba en ese modelo de Estado unitario que perseguía Ucrania y que, por cierto, se ha practicado en muchos países de Europa del Este. Porque, ¿qué pasó en Yugoslavia? Es decir, en Yugoslavia también se persiguió en las partes que pertenecieron a Yugoslavia a las minorías étnicas con un afán de limpieza étnica, ¿no? Es decir, es esta obsesión por la homogenización, que es algo extraño a esos pueblos que han convivido durante muchísimo tiempo, a veces durante siglos, en un mismo territorio, pues distintas lenguas, distintas incluso religiones, en el caso de la antigua Yugoslavia. Entonces, tratar de imponer un modelo europeo occidental, pues es un fracaso total. Lo único que crea es un desastre de guerras, etcétera. Y en los países donde no se ha llegado a ese extremo, como por ejemplo los bálticos, lo que sí se ha practicado es una política, a lo que ha llevado esta política de homogenización, de uniformización, es a la discriminación de los rusos como ciudadanos de esos estados, donde no tenían ni siquiera derecho de voto. Es decir, una cosa impensable en las pretendidas democracias occidentales, ¿no? Y digo pretendidas porque no se les ha oído que denuncien a esos países por no tratar en igualdad de condiciones a todos sus ciudadanos, ¿no? Porque, claro, evidentemente, pues forman parte de la OTAN, son aliados, son países además rabiosamente antirrusos y, por lo tanto, ahí pues conviene cerrar la boca y no decir nada. Pero en esos pueblos que no tienen una tradición política distinta, una historia distinta
que han pertenecido, que han convivido dentro de imperios. Y si uno habla con rusos, por ejemplo, de la zona de Rostov, de la zona de Rusia que hoy es cercana a Ucrania, y que por sí mismos, o bien por sus padres o abuelos y demás, conocen cómo se vivía cómo convivían esas comunidades en lo que hoy es Ucrania, te dirán que efectivamente se hablaba ucraniano, se hablaba ruso, se hablaba incluso un dialecto que se llama Surzik, que es una especie de ruso mezclado con ucraniano, pero de la forma más natural, es decir, la gente no hacía de esto política ni ideología en general, ¿no? Sino que, bueno, pues en función de la situación, de la zona, de la región, pues predominaba un idioma, predominaba otro, pero esto que tenemos hoy es un problema creado porque se ha hecho una construcción, un proyecto político que además está, y está demostrado, y de nuevo el que quiere investigarlo lo puede comprobar, está apoyado por Occidente y especialmente por Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay un interés en construir un Estado antirruso, ¿no? Porque evidentemente eso refuerza a Occidente y debilita a Rusia. Entonces, pues es un peligro, es un problema de seguridad para Rusia y al final ha intervenido fundamentalmente por este motivo. Aparte de que haya, por supuesto, una justificación, podemos decir, desde el punto de vista bueno, pues de proteger o de detener esa política del Estado ucraniano contra la población del Donbass, sobre todo, pero yo diría en general de todo lo que se conoce como Nueva Rusia, ¿no? Que es, bueno, esa parte que va, vamos a decir, desde Kharkov hasta Odessa y que es de habla mayoritariamente rusa y que está además muy vinculada a Rusia, ¿no?